Hoy toca hablar del reino de Judá. Después que muriera el rey Ocosías de Israel, en Judá recordamos que todavía reinaba el rey Josafat, el cual había ayudado a Acab intentar corromper e intentar atacar a los sirios en el norte. Sin embargo, no les había salido bien la jugada y Josafat volvió a Judá. Josafat tiempo después murió y fue sucedido por su hijo Joram. Joram no fue un rey tan bueno como Josafat. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como nos dice la palabra. ¿Qué pasa? Que aquí esto va a ser bastante complicado, por lo cual he cogido una imagen y les voy a explicar gráficamente las casas de Israel y de Judá para que no os confundáis. Pero por ahora solo tenéis que tener en cuenta que Acab ha muerto en Israel y que Josafat ha muerto en Judá. A Acab le ha sucedido Ocosías, su hijo. Esto lo hablamos en el anterior vídeo, en el vídeo de la muerte del rey Ocosías. Después de que Ocosías muriera, le sucedió su hijo Joram. Hay dos Jorams aquí, pero no os voy a liar más y vamos directo al Paint. Si no has visto las series anteriores de los reyes de Judá, definitivamente te recomiendo que las veas, porque si no, no vas a entender absolutamente nada de lo que estoy diciendo aquí y no tendrá nada de sentido. Vamos al Paint. Muy bien, aquí tenemos una imagen de la línea genealógica de los reyes de Judá y de Israel. Tenemos reyes que ya hemos estudiado antes, como por ejemplo el rey Saúl, el rey David, Salomón, Roboam, no solo de Judá, sino que también tenemos a Jeroboam de Israel, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri, Acab, hasta que llegamos a la época en la que estamos aquí. Aquí las dos casas se mezclan, o sea, que tenemos al rey Josafat, lo veis aquí, que era amigo del rey Acab. Espero que os pongo aquí el grosor mejor. Ahora, ellos eran amigos y fueron a pelear contra los reyes de Siria que estaban al norte. ¿Qué pasó? Que perdieron y Acab pronto murió, Josafat pronto murió. ¿Y qué pasó? Que Acab fue sucedido por Ocosías, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que Ocosías cometió un montón de pecados y también murió, porque el profeta Elías lo profetizó. Y después de Ocosías, él no tenía hijo. Entonces, ¿qué pasó? Que el reino de Israel tuvo que poner como rey a Joram, Joram de Israel. Este Joram también era hijo de Acab, que este Joram era el hermano de Ocosías y como Ocosías no tenía hijo, él reinó ahora en Israel. Que aquí tenemos que Josafat, en el reino de Judá, cuando Josafat murió, fue sucedido por su hijo Joram. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una confusión, que este mismo Joram tiene el mismo nombre que el hijo de Acab, pero son Joram diferentes. Se llamaron por el mismo nombre, no lo sé por qué, simplemente puede ser por pura coincidencia. ¿Qué pasa? Que Acab se había casado con Jezabel. Jezabel era la reina de Israel, pero no hacía parte de Israel, sino que era la hija de otro rey que se llamaba el reino de Tiro. Vamos a hacer de cuenta que aquí pone Hiram, porque así se llamaba el rey de Tiro. Tenía una hija que se llamaba Jezabel, se casó con Acab en una alianza con este rey y tuvieron hijos y uno de esos hijos, Ocosías, murió, luego le pasó el trono a Joram, el otro de sus hijos, pero también tuvieron una hija que se llamaba Atalía. Prepararos porque más adelante en esta historia Atalía va a ser muy, muy importante. Así que quedaros con ese nombre. ¿Y qué pasa? Que Joram, al ser hijo de Josafat, era el rey de Israel, el rey de Judá. Pero ¿qué pasó? Que él no fue tan bueno como su padre Josafat. Él fue bastante malo e hizo como la casa de Acab. ¿Por qué? Porque su mujer era Atalía. Él se había casado con Atalía y Atalía le incitaba a hacer el mal, tal como Jezabel incitaba a Acab. ¿Qué pasó? Que ellos tuvieron
varios hijos. Entre ellos estaba Joás. Lo vemos aquí. Lo que pasa es que esto está en inglés y pone Joash, pero realmente es Joás en español. Entonces, Joás va a ser también crucial en los próximos vídeos. Pero Joás no era el primogénito. Ellos habían tenido antes más hijos, y aquí tenemos también a Azarías, que no era un rey en sí, pero ya más adelante lo veréis. Él era un sacerdote. Entonces, después, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que vamos a estudiar ahora, es el reino de Joram de Israel y el reino de el otro Joram de Israel. Entonces teníamos que aclarar esto, porque hay dos Jorames, son diferentes y cada uno reinó, para el colmo, para hacer las cosas un poquito más complicadas, al mismo tiempo. Entonces hay que diferenciarlos bien. Ahora bien, vamos a empezar describiendo al Joram del norte, del reino de Israel. Él, bueno, fue un rey malo. Él no le gustaba hacer lo bueno, y tal como su padre Acab y como su hermano Ococías, él, bueno, simplemente no le importaban las cosas de Dios. Cosas que sabemos de Joram del reino del norte, por ejemplo, es que su tiempo estuvo justo coincidió, cuando él empezó a reinar, con el ascenso del profeta Elías al cielo. ¿Por qué no he puesto al profeta Elías en estas series? Porque, bueno, es un profeta y estamos viendo los reyes de Israel. Pero el profeta Elías es muy importante, sobre todo en los reinados de Acab, Ococías y también en alguna parte del reinado de Joram. Ococías asciende al cielo en un caballo de fuego, eso ya es otra historia, ya os lo contaré, y es sucedido por el profeta Eliseo. El profeta Eliseo ahora es el nuevo profeta que representa la palabra de Dios para el pueblo de Israel. El profeta Eliseo estará no solo durante los reinados de Joram, sino que también estará durante los reinados de el futuro Jehú, el futuro Jeroboam II y también el futuro Joás de Israel, porque hay otro Joás en Judá. No os cuento más para no complicaros más las cosas, pero eso es lo que tenéis que quedaros, que justo coincide con el ascenso de Elías al cielo y Eliseo siendo el nuevo profeta de parte de Dios. Joram hizo lo malo, y Joram, el de Israel, el del norte, y muchas tribus que él tenía controladas a su disposición, que le pagaban tributo, no tribus de Israel, sino tribus de fuera, se rebelaron contra él. ¿Qué pasó? Que él no tenía la fuerza suficiente, como no había hecho caso a Dios, para poder vencerlos, y se independizaron de Israel tribus como Moab, Amón y tribus de antes que el rey David había derrotado y las había subyugado, pero ahora se rebelaron debido a que Israel ya no tenía a Dios. Entonces, al no tener a Dios, no tuvo fuerza suficiente para reprimirlos y se independizaron, e Israel cada vez fue perdiendo más poder en el balance de poderes del Medio Oriente. Ahora, esto es lo que más o menos lo que sabemos de el rey Joram en Israel, en el norte. Este fue más o menos su reinado. Que luego tenemos el otro Joram, que está en el sur. En el sur, Joram no fue tan diferente. Él, como ya dije, estaba casado con Atalía, que era justamente la hija de Acab. O sea, que Joram, el rey del norte, era... Mirad, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que Joram era hijo de Josafat, ¿vale? Joram de Israel. Pero Acab también tenía otro hijo, que se llamaba Joram. Estos dos son los que están reinando ahora. Joram tenía una hermana llamada Atalía que se casó con el Joram de Israel. O sea, que ahora el Joram del reino del norte y el Joram del reino del sur estaban emparentados, y, como podéis creerlo, como Acab y Josafat eran amigos, ellos también se volvieron amigos. Sobre todo para hacer lo malo, como os podéis imaginar. Joram, el del reino del sur, empezó a hacer muchas cosas malas y, qué curiosidad, le ocurrió exactamente lo mismo a lo del reino de Israel del norte. Él tenía subyugadas a tribus de Moab y los filisteos, y por culpa que empezó a hacer lo malo, Dios despertó la ira, como nos dice la palabra en ese precioso versículo, despertó la ira de los filisteos y los moabitas para que atacaran a Joram y lo dejaran en las ruinas. ¿Qué pasó? Que Joram era un rey guerrero, y a diferencia del Joram del norte, Joram del sur era bastante más guerrero y más fuerte. Él tenía muchas más fortalezas y tal. Entonces él fue
y derrotó a los moabitas en el campo de batalla. Pero eso no le sirvió para nada, porque no fue una victoria completa, y además los moabitas lograron su independencia del reino de Judá. ¿Qué pasó después? Pues después, Joram, el rey del reino del sur, pues siguió haciendo lo malo. Y Dios, no contento con hacer que los filisteos atacaran al reino de Judá, despertó la ira de los árabes. Es de las primeras veces que, y de las pocas veces que la Biblia hace mención del pueblo árabe, del de Arabia. ¡Wow! Que estos árabes vivían sobre todo en el antiguo lugar de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Mm, Amalek. Ese era el lugar a el que se refería la Biblia en este momento. Pero ¿qué pasó? Que esa no era la primera vez que la Biblia se había referido a los pueblos árabes de esta manera. Lo que pasa es que Amalek, si miramos antes en la Biblia, ya había aparecido y la Biblia ya lo había nombrado concretamente. Y estos amalecitas ya habían combatido contra los israelitas cuando subían de Egipto con Moisés. Esto tenéis que vosotros leer la Biblia para poder poneros en contexto porque desafortunadamente yo todavía no tengo un vídeo acerca de Moisés y sus batallas contra los pueblos cananeos y amalecitas. Pero para que os hagáis una idea, la Biblia llama árabes a los que, bueno, vivían en Arabia. ¿Cómo asesinar a una persona del saber? Para que os hagáis una idea, el reino de Amalek estaba más o menos por este área. Cuando Moisés venía de Egipto a la tierra de Israel, se topó con los amalecitas y lucharon una famosa batalla en la Biblia donde Moisés, cuando levantaba sus brazos, el pueblo de Israel ganaba, y cuando bajaba, el reino de Amalek empezaba a tomar la delantera. ¿Qué pasó? Que no solo eran los amalecitas, volviendo a nuestra historia, los que se enfadaron contra el rey Joram y le atacaron, sino que también fueron más al sur, más o menos por este área, donde vivían los madianitas, que también habían sido mencionados por la Biblia antes. Este pueblo era el que Gedeón, con sus 300 valientes guerreros, había derrotado mucho antes en la época de los jueces. Pues los madianitas y los amalecitas conjuntamente fueron a atacar el reino de Judá. ¿Y qué pasó? Que esto era bastante grave para Josafat, porque no solo atacaron, sino que ganaron gracias a que Josafat no tenía al Señor acompañándole. Y no solo eso, sino que se llevaron todos los tesoros de la casa de Jehová, o sea, del templo de Jerusalén, y también de todos los tesoros del rey, todas las riquezas que él tenía. Pero peor aún, se llevaron a todas las mujeres y todos sus hijos, de tal manera que solo le quedó un hijo que se llamaba Joacaz. Y, para colmo, era el menor. ¿Qué pasó? Que luego él tuvo que pagar, Joram, el reino del sur, un gran rescate a los amalecitas y los madianitas para poder recuperar parte de lo que perdió. Pero el Señor todavía no había parado. Y como y como Joram del sur no había logrado entender que él tenía que volverse a Dios, bueno, no es que no lo había logrado entender, es que no quería volverse a Dios, el Señor mandó una última desgracia. Y esta fue la más dura de todas. Sí, si pensabas que esto ya era bastante mal, pues bueno, hay algo peor. Voy a leer este pasaje de la Biblia, que es bastante corto, para que os deis cuenta de la gravedad de la situación en que estaba Joram del sur. El pasaje de Segunda de Crónicas
21, del 18 al 20, dice así. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. No encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Joram había enfermado. Esta enfermedad no sabemos qué tipo de enfermedad era, o sea, no hay ninguna enfermedad parecida con estos síntomas que describe la Biblia. Lo que podemos creer que no tanto era una enfermedad, sino el mismo poder de Dios. Dios envió esta enfermedad rara que se cree que no ha tenido ninguna otra persona en la existencia de la humanidad y que debido a la enfermedad, y por más que nos parezca bastante asqueroso, se le salieron los intestinos a Joram. No sabemos cómo ni por qué, ni qué causas biológicas tenía, pero lo que sí sabemos es que todo esto fue por no hacer el bien con el Señor. El pueblo de Israel, de Judá, no encendió fuego en su honor, ni tampoco lo deseaban más. Querían otro rey, y eso estaba claro. Mientras tanto, el reino de Joram del norte tampoco iba tan bien. Él había subido a pelear contra los sirios y se había venido a curar a Jezreel, una ciudad de Israel, para, curarse y volver a pelear pronto contra los sirios. Que en el reino del sur, Joram, cuando murió, le sucedió su hijo, Ococías. Entonces este Ococías, ¿cómo te parece? Que también hizo lo malo y era amigo de Joram del norte. No os cuento más, porque esto lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y que, podáis entenderlo tal como es la palabra, ir a leer la Biblia, porque antes que yo lo explique, la Biblia lo explica mejor que yo. Toda la palabra es inspirada por Dios y se interpreta así sola. Amén. Les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.